¿Y si la adicción no fuera el resultado de un cerebro averiado, sino un contrato radical y tremendamente efectivo? Hoy vamos a darle la vuelta a todo lo que damos por sentado, porque normalmente cuando abordamos el tema de las adicciones, pues el instinto es recurrir a la neurobiología pura y dura. Claro, a lo físico. Exacto. Hablamos de, yo que sé, receptores de dopamina, de tolerancia física, de picos químicos. O sea, básicamente describimos a la persona como un motor biológico que de repente se ha roto y empieza a exigir un combustible que es destructivo. Pero hoy vamos a explorar una teoría psicológica fascinante que plantea algo completamente contraintuitivo. Y es que el sujeto adicto no está roto. Simplemente, ha encontrado un vacío legal despiadado para saltarse todas las reglas del placer humano. Y fíjate que es un cambio de paradigma monumental, porque efectivamente la medicina tradicional nos da el mapa de los daños físicos, pero se queda en la superficie de la maquinaria, por así decirlo. Cuando reducimos la adicción a un simple fallo en los neurotransmisores, nos estamos perdiendo el motor invisible, ¿sabes? La motivación profunda e inconsciente que empuja a un ser humano a iniciar ese camino. Nos perdemos el porqué estructural. Ya, y para entender ese porqué, hoy nos sumergimos en un texto que, hay que advertirlo desde ya, es denso, complejo y absolutamente brillante. Es un análisis del psicoanalista Hernando Bernal que se titula La toxicomanía es una formación de ruptura. Y nuestra misión en esta inmersión profunda es desmitificar este documento, porque la teoría psicoanalítica, sobre todo cuando entramos en el territorio de autores como Freud o Jacques Lacan, puede sonar a lenguaje alienígena. Totalmente. A veces parece que estamos leyendo filosofía abstracta en lugar de psicología clínica. Eso es, pero la promesa para quienes nos escuchan hoy es que vamos a traducir todos esos conceptos laberínticos en ideas muy, muy claras que explican de forma cruda cómo funciona nuestra mente frente al deseo. Y es un esfuerzo de traducción que, estoy segura, merece muchísimo la pena. Porque este texto no se limita solo a diseccionar a la persona que consume sustancias, sino que nos obliga a mirar de frente cómo los seres humanos lidiamos con la frustración, con nuestros propios cuerpos y, con las exigencias de la sociedad. Es un espejo bastante incómodo. Ya te digo. Para empezar a armar este rompecabezas, Bernal arranca con una premisa que choca de frente con cualquier manual de psiquiatría estándar. En el psicoanálisis, la adicción, o la toxicomanía, que es el término exacto que utiliza el texto, pues no se considera una enfermedad fija o una estructura clínica inamovible como podría serlo, por ejemplo, una psicosis. En su lugar, se clasifica como un síntoma. Pero claro, aquí la palabra síntoma tiene truco, ¿no? Porque no estamos hablando de un síntoma en el sentido médico habitual de la palabra. Que va, en absoluto. Y este es el primer gran obstáculo que hay que saltar para entender bien el texto. En el lenguaje de la calle, pues un síntoma es una simple alarma de que algo físico va mal. Quiero decir, si hay fiebre, es síntoma de una infección. Es una consecuencia pasiva. Pero en el psicoanálisis la cosa cambia. El síntoma es una herramienta muy activa. Es una pieza de ingeniería psicológica fundamental para que la mente del sujeto no colapse. O sea, tiene una función vital. Vale, vamos a detenernos ahí, porque esta diferencia me parece clave. Para entender por qué la adicción es un síntoma tan anómalo, primero necesitamos tener clarísimo qué es un síntoma normal. Y aquí es donde Bernal cita a Eric Laurent, un psicoanalista lacaniano, que en 1988 hace una distinción brutal. Laurent nos recuerda que para Sigmund Freud, un síntoma clásico es siempre una formación de compromiso. Y ojo, porque la palabra compromiso es el centro de gravedad de todo esto. Así es. Una formación de compromiso significa que el síntoma freudiano clásico, imaginemos, un tic nervioso constante, o una fobia irracional a los espacios cerrados, o una ansiedad paralizante, pues es el resultado de una negociación. En nuestra mente inconsciente hay una especie de guerra civil perpetua. Por un lado tenemos pulsiones, deseos primarios, que muchas veces son inaceptables o destructivos y que exigen ser satisfechos a toda costa. Ya. Y por otro lado está la represión, o sea, la moralidad, la cultura, la ley, el miedo al castigo social. Todo eso actúa como un muro de contención. Entonces, el síntoma es el acuerdo diplomático entre esos dos bandos. A ver si lo he pillado bien. Para visualizar esto un poco mejor, imaginemos que la mente humana es una gigantesca olla a presión. Dentro hay agua hirviendo a miles de grados. Ese vapor salvaje serían los deseos reprimidos.
Si la olla está completamente sellada por las fuerzas represoras, pues la presión subirá tanto que, irremediablemente, la estructura entera va a estallar en pedazos. Claro. Entonces, ¿qué hace la mente para sobrevivir? Pues crea una pequeña válvula de escape en la tapa. El vapor empieza a salir por ahí haciendo un ruido agudo muy molesto que no te deja dormir, y ese ruido insoportable es el síntoma freudiano. A ver, es doloroso, sí, y limita la vida, pero es un compromiso que impide que la olla entera explote. Me gusta mucho. La analogía de la olla a presión es súper útil visualmente, pero se queda un poco corta en un aspecto que es crucial. Lo fascinante de esto es que el síntoma freudiano no es solo un escape mecánico, es una auténtica obra de arte retorcida de la mente. Porque el síntoma duele, por supuesto que duele, pero al mismo tiempo otorga una satisfacción disfrazada, una satisfacción inconsciente. ¡Ostras! Sí, es un pacto de no agresión muy sofisticado que mantiene al sujeto dentro de los márgenes de la sociedad. Y justo aquí es donde entra el giro revolucionario de Eric Laurent cuando lee a Lacan. Laurent observa a las personas con toxicomanías severas y llega a una conclusión tajante. Nos dice que la adicción no es esa válvula de escape negociada. Ajá. No hay negociación alguna, o sea, no es una formación de compromiso. Laurent la bautiza, y esta es la clave, como una formación de ruptura. Una formación de ruptura. Fíjate que cambiamos una sola palabra, pero el suelo desaparece bajo nuestros pies. O sea, si lo entiendo bien, me estás diciendo que la persona que desarrolla esta adicción no se ha sentado a la mesa de negociaciones con sus conflictos internos, directamente ha volado la mesa por los aires. Literalmente. En la toxicomanía, el sujeto no está intentando apaciguar ese conflicto entre sus deseos y la realidad social mediante un síntoma neurótico doloroso. Simplemente encuentra que ese compromiso freudiano, ese vivir a medias con el ruido molesto de la válvula que decías, pues es insuficiente o le resulta insoportable. Así que abandona la diplomacia por completo. La adicción busca atajar el sufrimiento rompiendo la estructura misma. Ya no hay pacto con la realidad. Madre mía. Pero claro, si un síntoma normal es un acuerdo de paz y la adicción es una ruptura, pues surge una duda gigantesca. ¿Qué es exactamente lo que se está rompiendo? Quiero decir, ¿qué contrato se está rasgando por la mitad? Y para responder a esto, el texto de Bernal nos lanza de lleno a las profundidades de la psicología francesa de los años 70, concretamente a la figura de Jacques Lacan. Y bueno, que se prepare quien nos escuche porque esto es un viaje. Es un viaje complejo, sí, ya te lo digo. Y un dato fundamental, antes de entrar en materia, es que Jacques Lacan, a pesar de lo extensa y minuciosa que es su obra, pues apenas habló de las drogas. Sus menciones son casi anecdóticas. Curioso, siendo un tema tan centrado hoy en día. Ya, pero es que en la década de los 70 dejó caer una frase en uno de sus seminarios que es una perla absoluta. Es una indicación clínica que parecía menor en su momento, pero que analistas posteriores, como Mauricio Tarrab en el año 2000 y el propio Eric Laurent, rescataron porque contiene, literalmente, la llave maestra para entender el mecanismo de la adicción. Y la frase de Lacan que Bernal recoge en el texto es para enmarcarla, porque suena casi a provocación surrealista. La cita literal, recordando las palabras de Lacan, dice que la droga es la, y cito, única forma de romper el matrimonio del cuerpo con el pequeño pipi. Y luego el texto añade, para intentar aclararlo un poco, decimos con el goce fálico. Tarrab usa casi las mismas palabras, diciendo que es romper el matrimonio del sujeto con el falo. Vale, necesito parar aquí y pedir ayuda. Es comprensible, totalmente. No, lo digo en serio, porque suena a una broma infantil. Pequeño pipi. A ver, vamos a desgranar esto porque no podemos soltar esto y quedarnos tan anchos. Entiendo que estamos en el terreno del psicoanálisis, donde el término falo es una constante, pero necesitamos desesperadamente que alguien baje esta metáfora a la tierra. O sea, ¿qué significa exactamente este matrimonio del cuerpo? ¿Y por qué demonios Lacan utiliza términos tan sumamente extraños para describir la relación que tenemos con el placer? A ver, es que Lacan era un maestro en usar el lenguaje para descolocar, precisamente para obligarnos a pensar fuera de nuestras zonas de confort. Si conectamos esto con el panorama general, cuando utiliza el término pequeño pipi, o de manera más técnica, el goce fálico o el falo, es importantísimo despojarse de la idea anatómica. Vale, no es literal. Para nada, no está hablando de biología. En el psicoanálisis lacaniano, el falo es un símbolo. Es el símbolo del límite y de la falta. El símbolo del límite. Explícame eso un poco más, por favor. Pues mira, en un desarrollo psicológico normal,
un ser humano tiene que aceptar que no puede tener una satisfacción absoluta. ¿Sabes? No podemos fusionarnos completamente con el mundo ni obtener todo el placer que nuestras pulsiones demandan sin destruirnos a nosotros mismos o destruir a los demás. La sociedad, el lenguaje, la ley de la cultura humana, todo eso nos impone un corte. Ya, las normas básicas de convivencia. Exacto. Nos dicen algo así como, vale, puedes disfrutar, pero bajo estas normas, y siempre te faltará algo. Ese placer limitado, parcial y estructurado por el lenguaje es lo que Lacan llama el goce fálico. Y el matrimonio, en esa frase tan rara, es la metáfora de ese contrato. Vale. Creo que empiezo a verlo. Es literalmente como un matrimonio civil en la vida real, ¿no? Hay un contrato implícito. Cuando asumes un compromiso, aceptas ciertas normas. Hay beneficios, claro. Tienes compañía, tienes estabilidad, pero también hay responsabilidades, renuncias y reglas muy claras sobre lo que puedes y no puedes hacer. O sea que el matrimonio del cuerpo con el goce fálico sería entonces nuestra aceptación resignada de que el placer en la vida real, pues, da bastante trabajo. Requiere lidiar con otras personas, afrontar rechazos, frustraciones y sobre todo requiere tiempo. Es una excelente forma de verlo, sí. El placer normativo es trabajoso y además es incierto. Requiere entablar relaciones con otros seres humanos, que al final son impredecibles. Implica soportar la angustia de la espera. Ese es el contrato matrimonial que todos firmamos inconscientemente para poder vivir en sociedad. Disfrutamos a medias, pero sobrevivimos. La droga se presenta como el documento de divorcio definitivo. Exacto. Pero ojo, porque es un divorcio extremadamente oscuro. No es que el sujeto decida cambiar un contrato social por otro que le venga mejor. Es una ruptura con la esencia misma del límite humano. Al introducir la sustancia química, la persona descubre que puede puentear todo el sistema. Se salta todos los pasos. Todos. Ya no necesita el otro. Ya no necesita el lenguaje, ni la seducción, ni soportar esa angustia de la falta de la que hablábamos. La droga ofrece una satisfacción directa, un cortocircuito mecánico que prescinde por completo de la cultura humana. Rompe el matrimonio normativo para establecer una tiranía química de a uno. Por eso es una formación de ruptura, porque aniquila al sujeto social. Es escalofriante si lo piensas, porque si volvemos a la analogía de la olla a presión de la que hablábamos al principio, si el síntoma neurótico era esa válvula molesta que dejaba salir el vapor poco a poco, negociando con la realidad, la droga sería como, no sé, hacerle un boquete directo con un taladro a la estructura de metal. Ya no hay presión, pero la olla ya no sirve para su propósito original. Ahora bien, para comprender la magnitud de la fuerza magnética que tiene esta ruptura, el texto de Bernal nos pone delante de una última palabra. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque es una palabra que Lacan exprime al máximo y que mezcla el concepto más íntimo de satisfacción con, curiosamente, un vocabulario legal muy frío. Esa palabra es goce. El goce, o jouissance en francés, probablemente es el concepto más escurridizo y a la vez más brillante de toda la arquitectura teórica de Lacan. Y aquí Bernal hace un trabajo de síntesis fantástico. Si intentamos definir el goce de forma accesible, podríamos decir que es la relación absoluta que se establece entre un sujeto que desea y el objeto que causa ese deseo. Pero cuidado, porque no es simplemente placer. El placer, en el psicoanálisis, tiende a buscar el equilibrio, a bajar la tensión del cuerpo. El goce es otra cosa completamente distinta. Es la cantidad bruta de satisfacción extraída. Una satisfacción que muchas veces va más allá del placer y entra de lleno en el terreno del dolor o la compulsión. Claro. Y aquí es donde la lectura de Bernal yo reconozco que me dejó completamente descolocado. Porque señala que el término goce tiene una doble vertiente. Por un lado, está la satisfacción pura, que podríamos asociar con la plenitud sexual o corporal extrema. Pero Lacan, que siempre estaba buscando conceptos en otras disciplinas para explicar sus teorías, toma prestada una acepción directa del mundo del derecho. El goce entendido como el usufructo de un bien. El usufructo, sí. Una figura legal antiquísima que proviene del derecho romano, el usus fructus. A ver, admito que cuando leí esto en el texto me quedé atascado, porque un término de abogados para hablar de los mecanismos de la heroína, la cocaína o el alcohol. O sea, no veía la conexión por ninguna parte. Pero luego me puse a pensar en lo que significa el usufructo en la vida real y, ostras, es demoledor. Imaginemos que a una persona le otorgan el usufructo de una extensión enorme de tierra fértil.
Esa persona no es la propietaria del terreno. El título de propiedad no está a su nombre. Exacto, no es suya. Pero legalmente tiene el derecho absoluto de explotar la tierra y quedarse con todos y cada uno de los frutos que dé. Puede plantar intensivamente, agotar los nutrientes del suelo, vender cada cosecha y sacar la máxima rentabilidad económica posible sin tener que preocuparse por el valor a largo plazo de la propiedad. Solo le importa la extracción constante de beneficio. Entonces, si llevamos esta lógica jurídica tan fría, tan extractiva, a la adicción, ¿y todo esto qué significa? ¿Me estás diciendo que el toxicómano está usufructuando el objeto de su adicción? Eso es exactamente lo que revela esta teoría. Y fíjate que es la conclusión, el punto culminante del ensayo de Bernal. El sujeto adicto se convierte en el administrador implacable de un usufructo extremo. La tierra agrícola que mencionas en tu ejemplo, ese terreno que se explota sin piedad, es su propio cuerpo y su propio sistema nervioso. Madre mía. Sí, y el fruto que se extrae compulsivamente es ese goce absoluto inducido por la droga. Es un circuito cerrado, perfecto y letal. El sujeto extrae satisfacción del objeto tóxico saltándose todas las barreras. Es la rentabilidad pura del goce sin tener que pagar el peaje del esfuerzo social o emocional. Es que esa imagen lo cambia todo. Porque si pensamos en el placer normativo, dentro de ese matrimonio social del que hablamos antes, la satisfacción siempre está diversificada, ¿verdad? Uno extrae pequeñas cotas de satisfacción de una buena charla, de resolver un problema en el trabajo, de escuchar música, del afecto familiar. Es como una agricultura sostenible, por seguir con el símil. Pero en el escenario de la toxicomanía, todo ese sistema complejo se abandona. El usufructo se concentra de manera obsesiva en un único punto material, que es la sustancia. Esto plantea una pregunta importante, o más bien nos advierte del peligro inherente del concepto de goce en Lacan, porque el goce siempre tiene una vertiente mortífera, una pulsión de muerte. Si retomamos tu ejemplo de la tierra agrícola, si explotas el suelo sin descanso, sin rotar los cultivos, sin dejarlo en barbecho para que recupere sus nutrientes, buscando solo el 100% de rentabilidad a corto plazo, pues finalmente la tierra se vuelve yerma y muere. Claro, no da más de sí. Eso es. El toxicómano, en su búsqueda de este goce absoluto y sin límites, usufructa el objeto hasta las últimas consecuencias, acercándose peligrosamente a la autodestrucción. Porque la droga garantiza la satisfacción inmediata, sí, conjuga de manera perfecta la obtención del fruto y el usufructo, pero lo hace a costa de consumir la vida misma de quien la consume. Buf, es una tragedia contada en términos casi económicos y psicológicos. Verlo desde esta perspectiva nos saca de esa visión tan simplista y a veces tan dañina de que la adicción es solo una falta de voluntad o un error moral. Lo que la mente está haciendo no es equivocarse por torpeza, está ejecutando una solución radical que funciona increíblemente bien a corto plazo. Ha encontrado el atajo perfecto para obtener placer sin tener que lidiar con la pesadilla que a veces supone existir y relacionarse con los demás en el mundo real. Y esto tiene implicaciones clínicas inmensas para quienes nos escuchan y se dedican a esto o lo viven de cerca. Si entendemos que la adicción es una formación de ruptura que busca este usufructo destructivo, comprendemos por qué los tratamientos basados únicamente en la desintoxicación física o en el castigo moral fracasan tan a menudo. Claro, porque el agujero sigue ahí. Exacto. Si solo quitas la sustancia, estás dejando a un sujeto frente al vacío absoluto, despojado de su atajo pero sin haber restaurado ningún compromiso previo. El verdadero desafío terapéutico no es solo limpiar el organismo, es ayudar a esa persona a reconstruir una forma tolerable de estar en el mundo, ayudarle a firmar un nuevo tratado de paz, aceptar un nuevo matrimonio con la realidad que, aunque implique frustración y límites, pues no exija la aniquilación de sí mismo. Es una perspectiva que de verdad te deja procesando la información durante días. Si hacemos una recapitulación rápida del tremendo viaje que nos ha propuesto Hernando Bernal a través de estas densas páginas, vemos un arco lógico impecable. Hemos empezado derribando la idea superficial del síntoma médico para entender cómo la mente humana opera normalmente a base de dolorosas formaciones de compromiso, pactos secretos entre lo que deseamos y lo que nos está permitido en sociedad, válvulas de escape necesarias. Y desde esa zona de negociación, de ese acuerdo tenso, hemos visto cómo ciertas estructuras psíquicas cruzan la línea roja y optan directamente por dinamitar el tablero.
Exactamente. Hemos cruzado la frontera hacia el abismo de la formación de ruptura. Hemos visto cómo la sustancia tóxica actúa como un hacha que corta de raíz nuestro contrato vital. Ese extraño matrimonio con el goce fálico que nos impone límites a la satisfacción, para terminar convirtiendo a la persona en un gestor implacable, buscando extraer el usufructo más despiadado de su propio cuerpo y su propia mente mediante la tiranía química. Es, sin duda, una de las exploraciones más precisas y oscuras del comportamiento humano que hemos analizado. Y fíjate, tomando un poco de distancia de lo que es la adicción clínica a sustancias, me gustaría proponer una reflexión final basándonos estrictamente en este mecanismo de ruptura que describe el texto. Hemos definido la toxicomanía como la búsqueda del usufructo inmediato, el rechazo absoluto a la negociación y la exigencia de un goce sin límites ni esperas. Si observamos con cuidado la sociedad en la que vivimos hoy, el panorama resulta dolorosamente familiar. Nuestro entorno hiperconectado nos empuja de manera constante a consumir de forma instantánea. Totalmente. Comida rápida en 5 minutos, entretenimiento infinito a un golpe de pantalla, validación social a través de likes instantáneos, compras que llegan a casa en horas. Todo el sistema parece diseñado precisamente para ahorrarnos la espera, la frustración y la negociación con el otro. Y cabe preguntarse profundamente, ¿no estamos diseñando un ecosistema basado en microrupturas constantes? ¿Acaso no se nos incentiva diariamente a buscar pequeños usufructos radicales para saltarnos ese complejo, frustrante pero necesario matrimonio que tenemos con la realidad y con nuestro propio bienestar a largo plazo? Es un cierre brillante y, la verdad, profundamente perturbador. Nos invita a mirar no solo el diagnóstico ajeno, sino nuestras propias conductas de evasión. Ese afán diario por buscar el atajo para no lidiar con la incomodidad de la vida. Ojalá esta inmersión profunda haya servido para iluminar esos rincones oscuros de la teoría psicoanalítica y, de paso, de nosotros mismos. Agradecemos enormemente a la audiencia por habernos acompañado en este exigente pero revelador recorrido por los mecanismos invisibles del deseo y la mente humana. Es un buen momento para reflexionar sobre los tratados de paz que firmamos internamente y estar muy alerta ante esos pequeños usufructos que prometen el paraíso inmediato. Nos encontraremos muy pronto en la próxima inmersión.